¿Qué es esto? ¿Cómo es que hago para que esto se vea? Se está viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Pero para que se vea pantalla completa siempre me pierdo. Ya va, espérate. Creo que es abajo a la derecha donde está el simbolito de play. Es Ya, un cuadrito con un espérate. triangulito. Creo que es eso. Bueno, aquí está uno, ok. La última vez me dijeron que era en el slideshow. Ah, ok. Bueno, aquí estamos, pues. Ok, señoras y señores. Yo aprendí, yo no sé tampoco. ¿Cómo? Yo no sé tampoco hacer con Zoom. No, tranquila, adelante. Bueno, aquí vamos entonces a nuestra, yo creo que esta es nuestra cuarta sesión, ¿cierto? Sí, creo que sí. Bueno, en todo caso, estamos en nuestra cuarta sesión y tenemos el movimiento número 3 o el apartado 3 del programa de la clase. Vamos a abordar entonces otro aspecto también de nuestra experiencia de la vanguardia en América Latina, siguiendo el camino que nos proporciona la presencia constante del manifiesto como una forma emblemática de la manifestación de la vanguardia en la escena del campo cultural latinoamericano en ese primer periodo de nuestra vanguardia de los primera mitad del siglo XX. ¿Verdad? Habíamos visto el movimiento estridentista mexicano que abre en 1921 y se prolonga en esa esa década de los 20 con una manifestación fundamental, importante de la pintura, que es precisamente el desarrollo del muralismo mexicano, esa manifestación típica también de las relaciones que se establecieron durante el periodo entre el Estado, la vanguardia política, que en ese momento trataba de organizar e institucionalizar la revolución en México, y los artistas, ¿verdad? Esa relación que en principio parece comenzar como una especie de apasionamiento mutuo, de amor a primera vista, de prolongación de la ilusión de que una concordancia entre política y arte va a producir un cambio no solamente en la escena artística, sino en la escena social en general, va a ser también uno de los elementos que motivan los movimientos de vanguardia a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Hasta las postrimerías del borde de lo que llamamos la posmodernidad, ¿verdad? Uno podría decir, muchos historiadores ponen los años 60 como el borde de la modernidad, y a partir de allí ya comienza lo que hemos llamado o hemos dado en llamar contemporaneidad, ¿verdad? En todo caso, nosotros estamos en plena modernidad, la primera mitad del siglo, antes de la Segunda Guerra Mundial, en esa entreguerra que vuelve a abrir una cantidad de esperanzas acerca del porvenir de la humanidad. La gente ya está como curando las heridas del trauma de la Primera Guerra Mundial. Ha tenido lugar la Revolución Rusa, en la Revolución Bolchevique en Rusia. El paradigma de la vida revolucionaria se convierte en un modelo también utópico de imantación de los imaginarios, ¿verdad? Estéticos y políticos, una cantidad importante de artistas latinoamericanos se van a fascinar por lo que está ocurriendo en Rusia. Le pongo casos específicos como el del gran poeta peruano César Vallejo, el autor de Trilce. El año que viene se cumplen 100 años de uno de los libros capitales de la vanguardia, y bueno, él se fascina tanto por lo que está pasando en Rusia que viaja 3 veces a Rusia y escribe luego 3 libros sobre su experiencia en el universo bolchevique, ¿verdad? En todo caso, esa fascinación
no deja de aparecer en el contexto brasilero, ya más bien hacia el final de la década. Por eso pongo estas coordenadas históricas, 1922-1930, este periodo, ¿verdad? Fíjense que vamos avanzando correlativamente desde el año 21, desde las primeras, lo que llamamos prolegómenos, cómo se recibe el futurismo en los años 10, ¿verdad? Ahora, después el estudiantismo en los años 20. Ahora vamos con la antropofagia, ese movimiento y ejemplares, y bueno, una obra plástica, poética, arquitectónica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, comenzamos con este pequeño elemento que también lo reiteramos en cada entrada, ¿verdad? Aquí todavía tenemos una relación bastante cercana con el futurismo, y aquí vamos a ver eso que hemos visto también en las otras clases, esa relación, como diríamos, conflictiva entre América y Europa, entre lo que Europa nos ofrece como posibilidad expresiva, como modelos de actuación estética o política inclusive, ¿verdad? Y lo que nosotros como continente, como cultura particular, mestiza, cultura híbrida, de mezcla de lenguas, de mezcla de raza, necesitamos como cultura. Entonces, ese diálogo constante entre Europa y América que establece relaciones de tensión y antagonismo que son muy productivas desde el punto de vista imaginario y filosófico y ideológico también, ¿verdad? Fíjense lo que dice uno de los participantes en la famosa Semana del Arte Moderno de Sao Paulo en 1922. Dice en una carta a un compañero lo siguiente: soy curioso por naturaleza y todo lo que hace parte de mi época me interesa profundamente. Me niego rotundamente, a diferencia de un caballero italiano que fundó una escuela futurista con la cual la nuestra no tiene nada que ver, a abolir el pasado. Es necesario conocer el pasado para comprender nuestra admirable época. Fíjense, en este fragmento encontramos rasgos que se reiteran a lo largo de la posición. Fíjense que los diferentes países, México, ahora Brasil, toman una actitud parecida frente a la experiencia del futurismo. Es decir, están atentos a lo que el futurismo ofrece, pero al mismo tiempo tienen una visión muy particular de lo que el futurismo puede aportar a nuestra propia cultura. Y en esta declaración de Borba de Moraes, obviamente hay un distanciamiento explícito con un aspecto al menos del futurismo, ¿verdad? Que es esa pulsión típica de la vanguardia de abolir el pasado, es decir, de cortar amarras con todo lo que nos antecede, es decir, eso de desdeñar la victoria de Samotracia frente a la belleza de la locomotora, de un automóvil último modelo, la máquina frente a las esculturas antiguas, la destrucción de los museos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, fíjense acá cómo este modernista brasilero, que fíjense un detalle interesante, al principio del movimiento modernista, a finales de los años 10, 17, 18, 19, se hablaba de ese movimiento de jóvenes que trataban de abrir camino para nuevas expresiones en el arte. Se los llamó también futuristas. Estaban muy conectados con la, ¿cómo se diría?, la onda expansiva del futurismo como experiencia mundial. Entonces es muy raro que ningún movimiento haya podido evitar esa conexión con el futurismo, porque hasta la aparición del dadaísmo, ¿verdad? En la vanguardia era el futurismo. Entonces, ser de vanguardia, ser de avanzada, ser moderno, estaba vinculado a el fantasma del futurismo. Pero precisamente por eso estos muchachos que se inician en la cultura artística tratan de crear distancia con la imagen
que ha propagado el futurismo con la figura un poco impertinente, ¿verdad? Molesta desde el punto de vista político e ideológico, ya lo vamos a ver en un momento. Y bueno, hay una separación, un deslinde. Nuestra escuela nada tiene que ver con el futurismo, por lo menos en la idea de que vamos a renunciar al pasado, ¿verdad? Entonces él dice, es necesario conocer el pasado para comprender nuestra admirable época. Es decir, el interés de la cultura latinoamericana por explorar un pasado que apenas conoce realmente y que además es un pasado, en el caso de las grandes culturas precolombinas, muy amplio, ¿verdad? Y muchos de estos jóvenes, como ustedes lo vieron también en el caso de... Lo vimos en el caso de Diego Rivera, del mismo Siqueiros, de muchos artistas latinoamericanos que se van a manifestar durante este periodo, han tenido eso que hemos llamado la travesía de Europa. La mayoría de estos jóvenes, bueno, se ha formado en París, se ha formado incluso en Portugal, es decir, han hecho ese viaje, lo que podríamos llamar el Grand Tour europeo, que terminaba la formación de un joven de las colonias, bueno, de la burguesía colonial, porque obviamente todos estos muchachos pertenecían a una burguesía más o menos acomodada, capaz de poder enviar a sus miembros jóvenes a estudiar afuera, etcétera, etcétera. Pero como en todos los casos en América Latina, lo vamos a seguir viendo a lo largo de nuestro recorrido, hay una tensión entre el ser colonia y la herencia imperial, la herencia metropolitana de la madre patria. Entonces aquí también hay tensiones entre el imperio portugués, lo que fue el imperio brasilero, ¿verdad?, durante la colonia, y lo que es esta república jovencísima, ¿verdad? Y todas esas tensiones que se ponen de manifiesto de manera radical en el idioma, en el empleo de la lengua, en la forma como los brasileros asimilan el portugués imperial, como lo convierten en otro portugués, ¿no? Que esa asimilación, como ocurre con el castellano en, bueno, en las diferentes regiones que hablan el idioma del Imperio Español, pero que cada región, bueno, lo transforma, el léxico, incluso algunas construcciones gramaticales, etcétera, etcétera. Ese elemento está presente allí. Bueno, así como hay ese distanciamiento con el futurismo, aquí hay una quizá un poquito más radical de Casiano Ricardo en 1926. Y han pasado 4 años. Lo que ahora creemos es algo muy distinto a lo que el futurismo ofrece. Queremos ser arrogantes, pero dentro de nuestra tierra. Queremos hablar un idioma que identifique nuestras aspiraciones. Estamos cansados de la tutela europea. Nada de futurismo, ¿verdad? Y bueno, esta es una declaración abierta de hostilidad frente a la tutela metropolitana y frente específicamente ya en el año 26 de las vertientes fascistas del futurismo, que ya son inocultables, ¿verdad?, de su relación con el fascio italiano. Y bueno, estos muchachos más bien tienen una tendencia progresista, democrática, que luego va a derivar quizás hacia una fascinación también de izquierda. Por eso que les decía, lo que en esta etapa, a partir de los años 20, va a ejercer la imagen de la revolución bolchevique como un paradigma de transformación de la vida del hombre en general, a nivel universal, ¿verdad? Pero me interesa también la fecha porque es importante. Recuerden cómo el futurismo sale a la escena pública publicando su primer manifiesto en un periódico de gran tiraje en París. Sé que el futurismo nació con una voluntad de propaganda muy fuerte, con una estrategia casi que de mercadeo de la firma Marinetti, ¿verdad? Y es como una empresa de divulgación, de autopromoción de ese grupo de artistas, sobre todo con la figura megalomaníaca de Filippo Tommaso Marinetti, ¿verdad? Entonces, así como fue a París, viajó por varias partes de Europa, como
como una suerte de apóstol llevando la buena nueva del futurismo, él también va a Sao Paulo en el año 26. Y bueno, eso es ya una gira, ¿verdad? Programada, que se venden las entradas, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ocurre, digamos, cuando él va a dar su conferencia en mayo del año 26, muchos de estos muchachos de la Semana de Arte Moderno se confabulan para sabotear la conferencia. Entonces, está la arremetida de pancartas, como diríamos, de rechiflas, de desorden en la sala y afuera, sobre todo, muchos jóvenes protestando con pancartas por la tendencia política de Marinetti. Y bueno, finalmente no se puede dar la conferencia y Marinetti tiene de alguna manera que agachar la cabeza, ¿verdad? Y él, que era un personaje tan popular, que se creía, digamos, una especie de iluminado, bueno, recibe un baño de agua fría frente a estos jóvenes que no se van a calar, bueno, la tutela, como dice Casiano Ricardo, de europea, ni que ningún, digamos, ningún megalómano italiano va a venir a darnos recetas para nuestra propia experiencia, que queremos sacarla de nosotros mismos. Es decir, si vamos a ser arrogantes, lo hacemos desde aquí. Somos brasileñamente arrogantes, ¿no? Esto como esa marca de distancia que ya hace también un elemento importante de nuestra vanguardia, que es la afirmación de lo propio, de lo regional, de lo local, de lo nacional. Eso que no podemos, que no hemos visto ni podríamos ver en la vanguardia europea, el énfasis nacionalista lo vamos a encontrar todo el tiempo en nuestra vanguardia. Fíjense, cuando leímos el primer manifiesto de estridentismo, la idea de cosmopolitizarse, es decir, entrar en contacto con el universo, abrirse a las influencias, pero al mismo tiempo afirmar lo propio, lo nacional. Recuerden luego a Siqueiros, ¿verdad? Diciendo, es decir, entendemos los avances del arte, pero no perdamos de vista nuestro suelo, nuestras raíces o nuestra base cultural, que es más que europea. Nuestra base cultural, y está muy fresca y viva, ¿verdad? Es también africana, es también indígena. Entonces, bueno, aquí hay una situación sociológica e histórica completamente distinta a la de Europa. Así que progresivamente nos vamos a ir distanciando de esa tutela europea hasta, bueno, finalmente el diálogo no se va a romper porque somos muy curiosos, porque somos muy apetentes de lo que no somos nosotros, como lo vamos a ver dentro de un momento con el manifiesto antropofágico. Bueno, ahora fíjense, Mario de Andrade, que fue uno de los grandes activadores de la semana, la llamada Semana del Arte Moderno, que dura precisamente una semana, en febrero del 22, con una serie de actos así, que se acerca mucho a los actos más convencionales en teatros, recitales, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense, este testimonio escrito por Mario de Andrade en 1942 de lo que fue para él, cuando muchacho, digamos, joven, muy jovencito, con sus amigos, armar este movimiento. Entonces dice, éramos unos puros. O sea, esa cuestión de la juventud, la ingenuidad, esa cosa emotiva, apasionada, incluso cercados por la repulsión cotidiana, la salud mental de casi todos nosotros nos impedía cualquier cultivo del dolor. Fíjense, esto es interesante. ¿Se acuerdan cuando los estridentistas decían en el manifiesto Chopin a la silla eléctrica, abajo todo el sentimentalismo romántico, etcétera, etcétera? Aquí también estamos viendo unos muchachos que no tienen nada, quieren romper amarras también con la tradición trágica o patética del romanticismo, más todavía en nuestras tierras, ¿verdad? Y nada de cultivar el dolor. En este sentido, tal vez las teorías futuristas
tal vez por la cuestión viril del futurismo, de su arranque hacia el porvenir, donde no hay nada de piedad ni compasión. Aquí también ellos sienten algo de esa energía, de ese ir hacia adelante sin detenerse en la fragilidad o en la vulnerabilidad o eso, en el dolor, ¿verdad? Sino en todo lo que es positivo. En este sentido, tal vez las teorías futuristas tuviesen una influencia única y benéfica sobre nosotros. Pero eso, nadie pensaba en términos de sacrificio, nadie se hacía pasar por incomprendido, ninguno se imaginaba como precursor o mártir. Éramos una avanzada de héroes convictos y muy saludables. Esto nos habla del espíritu festivo del movimiento, ¿verdad? Esa salud también de unos jóvenes enérgicos, esperanzados, optimistas, en un contexto que estaba cambiando también la Brasil de los años 20, ¿verdad? El afianzamiento de la política democrática, que eso se va a cortar luego en los años 30 con la revolución del 30. En todo caso, aquí vamos a centrar ahora ya la atención sobre el propio proceso, ¿verdad? La Semana de Arte Moderno de Sao Paulo, que se ha convertido en una experiencia mítica en la historia de la vanguardia brasileña, ¿verdad? Una semanita en la que no ocurren grandes cosas realmente, pero de la que se generan muchas cosas para los años venideros, ¿no? Entonces, fíjense, el propio Mario de Andrade, en la misma evocación de lo que fue la experiencia de él cuando tenía 20 años, dice, ¿quién tuvo la idea de la Semana de Arte Moderno? Yo no sé quién pudo haber sido, nunca lo supe, solo puedo asegurar que no fui yo. El movimiento, extendiéndose paulatinamente, ya se había convertido en una especie de escándalo público permanente. Alguien lanzó la idea de hacer una Semana de Arte Moderno con exposición de artes plásticas, conciertos, lecturas de libros y conferencias didácticas. Fíjense que en este sentido lo que ellos se proponían era una cosa bastante modesta, no tenía ninguna cosa ahí aguerrida, no se parece en nada en principio a lo que podría haber sido el Café Voltaire de los dadaístas en Zúrich, ¿verdad? O de las propias veladas futuristas que terminaban en trifulcas y en presencia de la autoridad, de la policía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí hay una cosa bastante tranquila, pero digamos que este modernismo se venía como cocinando desde antes de la semana de la llamada del arte moderno, el año 22, ya con algunos acontecimientos puntuales que vamos a evocar. Ocurre que hay un ambiente de modernización, de experimentación del arte, de superación de los antiguos modelos académicos. Hay la juventud que está emergiendo o surgiendo en ese momento, bueno, empieza a cortar amarras con todo lo que ha sido la tradición clásica imperial de la enseñanza de las artes plásticas en Brasil. Los modelos europeos ya no van a tener sentido, el clasicismo y todas sus derivaciones, ¿verdad? Y bueno, va a empezar una curiosidad por lo que está pasando en Europa, por el impresionismo en primera instancia y por los otros ismos que comienzan ya a hacerse evidentes. Uno de ellos fundamental, lo vamos a ver, el expresionismo en pintura, fundamentalmente, ¿no? Bueno, entonces fíjense esta actitud de que prepararon una semana que, bueno, salió como de la manga, un momento, una conversación entre amigos, hacemos algo, y de alguna manera integraron los flujos de acción y ¿cómo lo llamaríamos? Flujos de prospección, de intuición del porvenir en un mismo momento en que aglomeraron a poetas, a pintores, a maestros, a músicos, y bueno, crearon una serie de actos culturales, porque eso es en principio lo que eran, ¿verdad? Y ahí todavía hay una raíz con la cuestión burguesa de las bellas artes, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco también para invadir el espacio
ocupado por esas bellas letras institucionales y desplazar del campo cultural precisamente a eso que estaban instalados allí. Fíjense que la vanguardia es un intento también de abrirse camino y de, ¿cómo diríamos?, de abrir campo en medio del campo cultural general para ellos manifestarse, para ellos hacerse visibles, para ellos, como dijimos en algún momento, como diríamos, hacer parte o participar, mejor dicho, de lo que, bueno, Bourdieu llamaría el capital simbólico circulante, es decir, que cómo hacerse con parte del capital simbólico del imaginario cultural brasilero para ellos construir su obra y encontrar un lugar, un espacio en el mundo cultural, que lo que significa, ¿verdad?, espacios para publicar, espacios para exponer, espacio para mostrar las obras. Es decir, para, bueno, de alguna manera, como toda vanguardia, esto un intento por conquistar una cuota de poder cultural, ¿verdad? Después eso se va a mezclar en algunos casos con una intención de control de una cierta porción de poder político, ¿verdad? Pero en principio es el intento de conquistar poder cultural, sin duda alguna. O sea, la vanguardia es una guerra, ¿verdad? La vanguardia es un movimiento, una impulsión de conquista, y como tal es beligerante, como tal es aguerrida, como tal puede ser destructiva, como no, pero es una destrucción que está, digamos, dinamizada por la pulsión de la construcción. Vamos a destruir lo que está mal hecho para construir lo que está bien hecho o debería estar como nosotros pensamos que es, como deben ser las cosas, ¿no? Pero fíjense, aquí hay siempre juegos de dominio, de poder. ¿Quién domina a quién en el contexto? ¿Quién, cómo se dice? No sé, hace sombra al otro movimiento, los conflictos. La movilidad cultural aquí, los desplazamientos son violentos, rápidos y efímeros al mismo tiempo, muy inestables. Por eso las revistas duran poco tiempo, los propios movimientos duran poco tiempo, y lo que sobreviven son los artistas trabajando en su propia obra, ¿no? Pero parece como en un momento de su evolución, del desarrollo de esas vocaciones individuales de cada artista, esta cohesión en un pequeño grupo, como lo dijimos al principio de las clases, esta composición de un cuerpo ampliado, lleno de más fortaleza, porque son varios, con los mismos intereses, con los mismos objetivos, y bueno, son los que pueden unirse para hacer un escándalo frente a Marinetti, con cierto poder, que saben que no los van a poner presos, que representan algo en el campo cultural y que pueden entonces acceder a los medios de publicación, pueden publicar revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y fue en medio de la silbatina más tremenda, fíjense que ellos comienzan siendo rechazados por el público corriente, pues fue en medio de la silbatina más tremenda, de los insultos más duros, que la Semana de Arte Moderno abrió la segunda etapa del movimiento modernista, el periodo realmente destructor, dice Mario Andrade, porque en verdad el periodo heroico había sido el anterior, iniciado en la exposición de pintura de Anita Malfatti y terminado con la fiesta de la Semana de Arte Moderno. Es decir, que él dice que entre 1917 y 1922 lo que ocurre es precisamente la fragua del modernismo en Brasil, o de la modernidad, ¿verdad?, brasilera, y que él llama periodo heroico, o sea, el periodo inicial. Es precisamente cuando Anita Malfatti, una artista brasilera que había pasado muchos años en Europa, regresa a São Paulo y expone el año 17, y bueno, se crea un escándalo por la pintura de Anita, con la crítica que no entiende ese tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y claro, los jóvenes se ponen del lado de Anita Malfatti, y esos años hasta el 22 son como de revuelta de lo que de esa pintura expresionista, ya la vamos a ver, generó en
bueno, en el conglomerado cultural brasilero, en principio en Sao Paulo y luego en Río de Janeiro, ¿verdad? Bueno, entonces hay ese en primer momento entre el 17 y el 22 y después la Semana de Arte Moderno y a partir los efectos de ese periodo previo de instalación, no diríamos de instalación, de enraizamiento y de aproximación a lo que sería una apuesta moderna más radical, ¿no? Entonces, fíjense cómo él recuerda eso con una memoria festiva y luminosa. Durante esos 6 años fuimos realmente puros y libres, desinteresados. Vivimos en una unión iluminada y sentimental excepcionalmente sublime. Los muchachos ilusionados, esperanzados con la potencia del arte, confiados en el poder transformador de la cultura y bueno, estaban resteados, como se dice, ¿verdad? Por un proyecto de porvenir que los entusiasmaba y los llenaba de esperanza. Aislados del medio que nos rodeaba, ironizados, evitados, ridiculizados, malditos, nadie puede imaginar el delirio ingenuo de grandeza y convicción personal con que reaccionaban. Fíjense, estos muchachos en la veintena, ¿verdad? Saliendo de la adolescencia, universitarios, artistas, etcétera, etcétera. Bueno, rechazados por el gran público, ironizados y ridiculizados en la prensa, por la crítica convencional, una especie de artistas malditos, pero eso los llenaba de euforia, de orgullo también, ¿verdad? Ser rechazados por el gran público, por el público burgués, por el mundo convencional de las instituciones. Bueno, eso era una marca de identidad fuerte, ser distinto, ser extravagante, ser extraño, ¿verdad? El delirio ingenuo de grandeza y convicción personal con que reaccionaba. O sea, un delirio de grandeza de esos muchachos con toda propiedad, que es la época en que se puede, digamos, vamos a decirlo así, legítimamente, tener esos delirios de grandeza, porque, bueno, el joven tiene razones para esperárselo todo, porque tiene la fuerza, la energía, la inexperiencia y la voluntad de actuar en un mundo que, bueno, que está a disposición de él, ¿verdad? Tiene la fuerza, tiene la energía, tiene el ánimo. Ese es el momento de la exaltación. Después ya es tarde, ¿verdad? Exaltarse a los 40 años y intentar una revolución y una vanguardia a los 50 años ya resulta ridículo, ¿cierto? Resulta más bien cómico. En todo caso, entonces, él recuerda eso con mucha... Este es un texto del 42, es decir, es un cuarentón el que está recordando esto. El estado de exaltación en el que vivíamos era incontrolable. Cualquier página de uno de nosotros sumergía a los otros en conmociones prodigiosas, pero aquello era genial. O sea, podemos imaginarnos esa fiesta colectiva de unos muchachos unidos en una misma empresa. Bueno, la juventud, el erotismo, la camaradería, la fraternidad, todo eso como forma parte de lo que es la experiencia de los grupos de vanguardia. Una fiesta colectiva de cómplices, una fiesta colectiva de aquellos que simpatizan en un mismo ideal. Esto es lo más fascinante que nos puede ocurrir en nuestra juventud, ¿verdad? Actuales, actualísimos, universales, originales, incluso a veces en nuestras investigaciones y creaciones, nosotros, los participantes del periodo acertadamente llamado modernista, fuimos, con algunas excepciones nada convincentes, víctimas de nuestro amor a la vida y del clima festivo en que perdimos virilidad. Esta virilidad que han perdido es la de asentar cabeza, digamos, en principio, ¿verdad? Si a todo lo transformamos en algo nuestro, una cosa, sin embargo, nos olvidamos, nos olvidamos de cambiar. Exacto, aquí esa llave está de más. Si a todo lo transformábamos en algo nuestro, una cosa, sin embargo, nos olvidamos de cambiar lo que permaneció constante, la actitud interesada en la vida contemporánea. Y esto era lo principal,
¿verdad? Es este actualismo. Fíjense que los estridentistas aparecen con un manifiesto en un periódico mural que se llama Actual, la revista Actual, y ellos se consideran la vanguardia actualista, esa idea del presente, de la vida, del momento, del instante histórico que están protagonizando, ¿verdad? Aunque hay una proyección fuerte hacia el futuro, es evidente esa instalación en la fascinación del presente. Entonces vamos a abordar un momento el famoso caso Malfatti, que él acaba de evocar, que Mario de Andrade acaba de evocar. Y bueno, usted a la distancia, después de un siglo, bueno, nuestra mirada ha cambiado. Esto que parecía fue un escándalo en su momento, en el año 17, en plena guerra mundial en Brasil, en Sao Paulo en particular, hoy nos parece, bueno, un poco tonto, porque no vemos ningún escándalo en esta pintura después de todo lo que hemos visto desde este año en adelante. Pero, sin embargo, si se piensa en la pintura que se hacía en Brasil en ese momento, lo que se enseñaba en las escuelas, etcétera, etcétera, la pintura de Anita Malfatti, bueno, va a crear conmoción. Anita había escrito un texto que se llama 1917, donde habla de su relación con la modernidad. Ella acababa de llegar, como les dije, de Europa. Ella estuvo mucho tiempo en Alemania, en Dresde, por ejemplo, donde nació el expresionismo. Estuvo vinculada con la gente del grupo El Puente. Y bueno, su pintura está muy influida por la experiencia posfobista, digamos, del expresionismo, o una mezcla entre fobismo y expresionismo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, muy, digamos, muy atildada, muy serena, digamos que no son las cosas violentas de un Kirchner, por ejemplo, ¿verdad? O de un Kokoschka, o las cosas terribles de Otto Dix o de Gross, es decir, aquellas cosas más radicalizadas. Pero hay una evidente influencia de la pintura expresionista alemana, del color, de la pincelada, y bueno, ese tipo de expresión era inesperada en el contexto cultural brasilero en ese año. Y dice, el arte llamado moderno, en el momento de exteriorizarse, es por su propia naturaleza individual. El interés del arte radica en su infinita variedad. Es el texto que cada uno de nosotros lleva adentro. Es la expresión del individuo de hoy. Esa búsqueda nueva, diferente, la búsqueda de novedad que cada quien descubre en sí mismo, había comenzado aquí como en el resto del mundo. Esa búsqueda incesante adquiere nuevas bases, se generan nuevas leyes y nace el arte moderno. En este texto titulado en 1917, Anita Malfatti recuerda un poco su experiencia al llegar a Brasil, pero también un poco se defiende a ella misma de lo que ella intentaba como una artista que se consideraba que estaba explorando nuevos campos de expresión y que, bueno, la singularidad de su propuesta estaba amparada en el carácter del nuevo tiempo, esa apertura hacia el experimento, hacia la novedad, como forma de expresión particular de los artistas, en la que ya las escuelas dejan de tener influjo determinante, o los estilos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Mario de Andrade, aquí también en ese recordatorio, se acuerda de este momento, ya lo vimos hace un momento, y él vuelve sobre lo mismo diciendo, manifestándose especialmente a través del arte, pero salpicando también con violencia las costumbres sociales y políticas, el movimiento modernista fue el precursor, el preparador y en muchas partes el creador de un estado de espíritu nacional. No fue otra cosa el movimiento modernista, del cual la Semana de Arte Moderno fue el vocero colectivo principal. Hay un mérito innegable en esto, si bien aquellos primeros modernistas
cavernarios que nos reunimos alrededor de la pintora Anita Malfatti y del escultor Víctor Bergeret, no hayamos servido sino como voceros de una fuerza universal y nacional mucho más compleja que nosotros. Fuerza fatal que se manifestaría inevitablemente. Fíjense que todo vanguardista, de alguna manera, y en este texto que tiene 20 años de distancia con el momento de los acontecimientos, todo memorialista, todo aquel que evoca el pasado, construye un monumento que de alguna manera tiene componentes míticos, ¿verdad? La propia distancia del acontecimiento, bueno, hace que al recordarla yo reconstruya aquello, añadiéndole elementos que probablemente en el instante que viví no ocurrieron de esa misma manera. Pero aquí se nota esa voluntad en todo este texto del año 42 de contar una historia legendaria del movimiento, estos muchachos eufóricos, puros, ilusionados, fuertes, arriesgados, temerarios, hermosos, etcétera, etcétera. Es una leyenda del propio movimiento, ¿verdad? Y bueno, aquí éramos cavernarios, es decir, éramos primitivos, pero éramos emisarios como resonadores de una fuerza más fuerte que nosotros, de una fuerza universal y nacional mucho más compleja que los propios las propias individualidades reunidas en torno a esas ideas. Es una fuerza fatal que se manifestaría inevitablemente. Es decir, un poco también como diciendo, nosotros no fuimos totalmente responsables de lo que hacíamos. Es decir, estábamos movidos por fuerzas políticas y culturales. Es decir, el cambio tenía que venir y nosotros nos tocó estar allí, oír la resonancia de esa necesidad de cambio y, bueno, meternos en la ola o en la onda y, bueno, se convirtieron en los artistas representativos de la modernidad brasilera, del origen del modernismo brasilero, de todo el arte moderno de Brasil del siglo XX y de los efectos que eso ha tenido en el arte de estas primeras 2 décadas del siglo XXI, ¿cierto? Entonces, bueno, fíjense esta mirada de arrolladora. Esto es una especie de fuerza telúrica que viene más allá de la conciencia de cada uno, tiene también un componente como inconsciente, colectivo, ¿verdad? Ese empuje fatal, casi una fuerza fatal es del destino, ¿verdad? Es decir, fíjense cómo se juegan aquí muchas líneas de sentido. Ellos dicen, no somos románticos, no cultivábamos el dolor, pero al mismo tiempo piensan en la fatalidad, el destino, ¿verdad? No son totalmente materialistas e históricos en el sentido clásico de la palabra, son unos muchachos más bien liberales, digamos, podríamos decirlo ahora, espíritu liberal. De la alta burguesía paulista, y dicho sea de paso, la gente que viajó, que algunos de ellos, fíjense los apellidos, Malfatti y compañía, Cavalcanti, etcétera, etcétera, ponen de manifestación el papel que jugaron en la cultura paulista, sobre todo la gran emigración italiana del siglo XIX en Sao Paulo. Es decir, el hecho de que Marinetti vaya a Sao Paulo en el 26 tiene que ver porque hay una recepción de la comunidad italiana muy fuerte y él apuesta siempre a lo seguro, ¿verdad? Y sabe que se van a vender las entradas, etcétera, etcétera. Es un empresario, digamos, de la poesía, por así decirlo. En todo caso, aquí estamos en ese momento efervescente, germinal, lleno de potencias, ¿cómo las llamaríamos? Potencias seminales, porque a partir de ahí van a producirse cosas, van a crecer cuerpos, se van a crear nuevas zonas de experiencia, etcétera, etcétera. Educados en la plástica histórica, conociendo a lo sumo los nombres de los principales expresionistas, ignorando a Cézanne, que nos llevó a adherir incondicionalmente a la exposición de Anita Malfatti, que en plena guerra venía a mostrarnos cuadros expresionistas y cubistas, parece absurdo, pero aquellos cuadros fueron la revelación. Y aislados por la crecida de escándalo que se había adueñado de la ciudad, nosotros, 3 o 4,
delirábamos de éxtasis ante los cuadros que se llamaban El hombre amarelo, La estudianta rusa, La mujer de cabellos verdes, y a ese mismo hombre amarelo, de formas tan inéditas entonces, yo le dedicaba, fíjense aquí este momento, yo le dedicaba un... Éramos así. Este es un testimonio bellísimo, sin duda alguna, por lo que tiene de entusiasmo y de no sé, de afectuosidad con la propia memoria, ¿verdad? Él tiene una mirada de sí mismo dentro del grupo, fraterna, tierna, digamos ya no la mirada desdeñosa de alguien que vivió esto y lo ha superado, sino que está fascinado por su propio pasado. Y por eso la leyenda que le está construyendo en esta memoria. Pero fíjense lo importante que aquí hay dos cosas importantes a destacar, por lo menos. Una, el carácter provinciano de Sao Paulo en este momento, es decir, los años 10, en plena guerra mundial, digamos que la obra que vamos a ver a continuación es capaz de producir un escándalo de proporciones citadinas, es decir, un escándalo en toda la ciudad. Supongo que esto es una exageración, pero un escándalo por lo menos en la ciudad cultural, ¿verdad? En la ciudad letrada, como diría Rama, ¿verdad? En ese contexto pequeño, que siempre es pequeño en todas las sociedades, bueno, ahí se produjo un escándalo entre los jerarcas del poder cultural, de las instituciones, de las viejas figuras que hacían sombras sobre la producción estética brasilera. Y bueno, estos muchachos, al ver estos cuadros que apenas no habían visto a Cézanne, imagínense ustedes, un poco incultos, educados en la plática histórica, entre comillas, y bueno, de pronto hay un impacto visual y sensual con esta pintura. A nosotros no nos resulta igual porque, bueno, hay cosas mucho más impactantes ahora para el ojo postmoderno, pero en ese momento estos cuadros que él cita, El hombre amarillo, La estudiante rusa, La mujer de los cabellos verdes, bueno, provocan reacciones en el año 17 parecidas a las que provocó o las que pudieron provocar los fauvistas en París en el año 7, en 1907, 10 años antes, ¿verdad? Bueno, aquí el famoso hombre amarelo, que para nosotros, bueno, es casi pintura figurativa convencional, con algunos rasgos, sí, de una figuración más desenvuelta, eso, más expresionista en el trazado, en el colorido, en la aplicación de la pasta diluida sobre la tela, bueno, y un trabajo, digamos, en el que el dinamismo de los contrastes de color priva sobre la fidelidad en la representación, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver son series de retratos. El retrato exige cierto vínculo de similitud con el sujeto retratado y sin embargo lo sabemos por la experiencia de los cuadros fauvistas, con los cuadros de Matisse, por ejemplo, o los retratos expresionistas de Schmidt o de Rothluff Smith o de Kokoschka y compañía, ¿verdad? Como en el expresionismo se van a deformar las figuras por sacrificada la fidelidad a la potencia expresiva del color, a la potencia expresiva de la línea en la composición del cuadro. Ese proceso que la pintura moderna va a seguir hacia una autonomía creciente del dato naturalista o del dato realista, ¿cierto? Aquí todavía no hay ninguna revolución radical, pero sí, en el contexto de la pintura neoclásica o romántica o realista institucional, esto era un escándalo, la aplicación del color, etcétera, etcétera. O este cuadro, ¿verdad? También, esta es la famosa estudianta rusa, de la que habla Mario D'Andrade. Y bueno, fíjense, para nosotros esto no tiene ningún carácter polémico. Es más bien, para nosotros esto es pintura convencional, ¿cierto? O La mujer de cabellos verdes.
o la boba, aboba, la loca. Es decir, son simpáticos, son cuadros simpáticos, incluso agradables desde el punto de vista cromático. Uno podría tener este cuadro en la casa, ¿verdad? Un cuadro de Anita Malfatti y no desentonaría con los muebles modernos, minimalistas. Es decir, es un arte que no ataca de manera violenta la sensibilidad promedio del burgués. En ese momento probablemente sí, pero digamos para nosotros, para la cultura media, en nuestro país, en todas nuestras culturas contemporáneas, este tipo de arte ya está completamente asimilado. No implica ningún desafío, ni siquiera estético, ni moral, ni político, ni de ningún tipo. Es una obra apacible que nos gusta, sí o no, bueno, por razones simplemente estéticas. Es decir, la belleza de los colores, los contrastes, algún elemento, digamos, pintoresco que nos seduce en los cuadros, pero ya este tipo de pintura ha sido superado, digamos, por otras formas de manifestación plástica, aunque la pintura siga su camino por su propio lado. Y bueno, estos son el tipo de trabajo que fascinaron a estos muchachos que nunca habían visto este uso del color, este uso, digamos, rápido del trazado sobre el lienzo, casi que dibujando con el pincel sobre la tela. Y bueno, ese juego de los colores que no son colores imitativos, sino colores caprichosos para pintar el pelo de la mujer del cabello verde o para pintar ¿cómo se llama este cuadro? Creo que se llama El japonés, de la misma época, ¿verdad? Fíjense que todos estos cuadros se expusieron en 1917 en esa famosa exposición que causó tal revuelo, según el testimonio no solamente de Mario de Andrade, sino de muchos otros historiadores también y críticos, ¿no? Bueno, eso sería la obra que para nosotros, como les digo, no resulta de ningún impacto. Ahora, fíjense la reacción, aquí les pongo la reacción de uno de los grandes críticos de arte de la época. Él publica en un periódico de Sao Paulo, en la misma, bueno, poco después de que se inaugura la exposición de Anita Malfatti, este artículo muy explosivo, muy duro, se llama A propósito de la exposición Malfatti, paranoia o mistificación. Repasemos otra vez los cuadros para que veamos aquí si esta crítica no está un poco fuera de, no sé, un poco extraviada en su radicalismo, ¿verdad? ¿Dónde está aquí la paranoia o la mistificación, ¿verdad? En todo caso, él dice, un poquito largo, son dos fragmentos, hay dos clases de artistas, dice él. Una compuesta por quienes ven normalmente las cosas y como consecuencia de esto hacen arte, conservando los eternos ritmos de la vida, adoptando para concretar las emociones estéticas los procesos clásicos de los grandes maestros. Esto es el convencionalismo, es decir, ya tenemos el punto de vista del crítico. Solamente el empleo de la palabra normalmente, del adverbio normalmente, ya nos pone en alarma, o sea, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal en el arte? O sea, ¿quién puede decir o decidir qué es la norma en el arte? Ya eso es un principio que la vanguardia va a echar por el suelo completamente, ¿verdad? No hay norma, no hay normalidad en el arte. El arte es por naturaleza anormal, ¿verdad? Se sale de la norma en todos los sentidos, por lo menos en la modernidad, desde el romanticismo, ¿eh? Desde el romanticismo más radical, que es el romanticismo alemán, ¿verdad? El romanticismo de Hölderlin y compañía, el romanticismo que reacciona contra la idea de escuela y ponen en el tapete la idea del genio, el hombre único, singular, que abre caminos a nuevas exploraciones
sensoriales y ideológicas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un clasicista en el año 17 del siglo XX, en plena guerra mundial, defendiendo los valores de la eternidad, eternos ritmos de la vida. Esos artistas, y él está separando, hay artistas que pertenecen a esto para concretar las emociones estéticas y adoptando los procesos clásicos de los grandes maestros. Esto, por supuesto, la vanguardia se lo va a pasar por alto o lo va a arrasar. La otra especie, dice, los otros tipos de artistas, está formada por los que ven anormalmente la naturaleza y la interpretan a la luz de teorías efímeras bajo la sugestión estrábica de escuelas rebeldes surgidas y aquí y allá como forúnculos de cultura excesiva. Fíjense, esta cosa es ya exacerbada, ¿cierto? Es decir, los anormales interpretan la naturaleza de una forma extraña, estrábica, no ven bien, ¿verdad? Las escuelas rebeldes son estrábicas y además son como excrescencias, bueno, repugnantes, furúnculos de cultura excesiva, ¿verdad? Como si ese desbordamiento de la energía, esa efervescencia de lo rebelde de la vanguardia es inaceptable frente al equilibrio clásico, frente a los eternos ritmos de la vida. Son productos del cansancio, dice él, y del sadismo de todos los periodos de decadencia. O sea, que está diciendo, estamos viviendo un periodo de decadencia, ciertamente de decadencia en el sentido de que están desmoronándose los cánones que habían tenido vigencia durante décadas, desde buena parte del siglo XIX, ¿verdad? Y que ya estaban precisamente en decadencia. Lo que está en decadencia no es el arte de vanguardia, sino el propio arte que le está defendiendo, ¿no? Entonces, hay decadencia, pero el cansancio es de ese arte pasatista. Y ahora el sadismo obviamente es ¿cómo diríamos? No me viene la palabra, pero es una acusación exacerbada, o sea, donde está el sadismo de la vanguardia en todo caso, ¿verdad? Y entonces, bueno, él dice, esto es una cosa como toda rebeldía pasajera, teorías efímeras, estrellas fugaces que brillan por un instante, la mayoría de las veces con la luz del escándalo y se hunden luego en las tinieblas del olvido. Fíjense que más bien Monteiro Lobato está más olvidado que, bueno, todos los modernistas, y el arte que se hacía en la época está olvidado realmente, y lo que se habla es precisamente de la pintura de Tarsila do Amaral, de la poesía de los hermanos Andrade, bueno, de todo lo que ha sido la experiencia que inició la Semana del Arte Moderno en 1922 y Anita Malfatti como una precursora. Aunque se presentan como hechos nuevos, precursores de un arte del futuro, nada es más viejo que el arte anormal o teratológico. Nace con la paranoia y con la mistificación. Uno lo que podría decir es que Monteiro Lobato tiene como una intoxicación de terminología psicoanalítica o médica, furúnculos, sadismo, paranoia, anormalidad, teratología, o sea, muy excesivo, ¿verdad? En todo caso, es para que vean la exageración de la reacción, la crítica convencional frente a una pintura que para nosotros hoy en día es casi convencional. Estas consideraciones son provocadas, dice el crítico, por la exposición de la señora Malfatti, donde se advierten acentuadísimas tendencias hacia una actitud estética dirigida en el sentido de las extravagancias de Picasso y compañía. Ese artista posee un talento vigoroso fuera de lo común. Pocas veces en una obra distorsionada pueden notarse tantas y tan preciosas cualidades latentes. Cualquiera de esos cuadritos deja entrever cuán independiente es su autora, qué original, qué inventiva, en qué alto grado posee un sinnúmero de cualidades innatas y adquiridas, de las más fecundas para construir una sólida individualidad artística. Entre tanto, seducida por las teorías que ella llama arte moderno, penetró en los dominios de un impresionismo muy discutible y puso todo su talento al servicio de una especie de caricatura.
Aquí el típico crítico paternalista, caballeroso, elegante, que, bueno, está criticando a la señora Malfatti, pero está diciendo al mismo tiempo, se está desviando hacia una estética extravagante, como la de Picasso y compañía, como si no conociera realmente lo que significó el cubismo en ese momento. Bueno, era muy temprano para saberlo, ciertamente. Él tenía que parecerle extravagante el cubismo de Picasso y de Braque. Y bueno, se refiere a una obra distorsionada, cuadritos, pero sin embargo, en el fondo de esa obra distorsionada, de esa señora un poco confundida, uno puede presentir la originalidad, la inventiva, el valor de un artista con fuerza, que si se deja de tonterías, digamos, de esas teorías superfluas o de esas teorías extravagantes, si se acomoda más bien al orden y deja de ser anormal y pinta más o menos normalmente, bueno, se convertiría en un artista aceptable. Eso es un poco lo que podría ser el resumen de esta crítica condescendiente con la propia Malfatti, ¿verdad? Y bueno, que nos da pistas interesantes sobre lo que es la actitud del campo cultural en ese momento frente a las novedades. Voy a retrasar un poquito la presentación para comentar rápidamente un elemento importante que se me pasó en el texto de Mario D'Andrade, este final que me interesa señalarlo. Fíjense que al final de esa manifestación de la admiración por la pintura experimental de Anita Malfatti, él dice, y a ese mismo hombre amarillo, de formas tan inéditas entonces, yo le dedicaba un soneto de forma parnasiana. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque eso nos llama la atención sobre la superposición de estética que se produce en un momento de transición, ¿verdad? Monteiro Lobato acaba de hablar de decadencia. Es una época de crisis. Están en decadencia los modelos que permanecieron vigentes y están emergiendo otros. Pero en ese periodo de transición inestable en el que todavía no se han fraguado los nuevos modelos y los antiguos están fracturados o están rotos, bueno, fíjense, este muchacho de 20 años, que lo que ha visto es poesía parnasiana, poesía simbolista, bueno, le escribe a este hombre amarelo no un poema revolucionario, no un poema expresionista, no un poema dadaísta, ni siquiera futurista. Le dedica nada más y nada menos que un soneto, es decir, la forma más clásica de la poesía convencional. Y además un soneto parnasiano, en el sentido del parnasianismo que estaba vigente a finales del siglo XIX en Francia y que se divulgó por todo el continente americano tan afrancesado durante todo el siglo XIX. Entonces, fíjense esta superposición. Unos muchachos defendiendo a Anita Malfatti, la experimentadora del arte plástico, y para celebrar eso, al hombre amarelo, a Andrade, no se le ocurre otra cosa que escribir un soneto de carácter parnasiano para celebrar el expresionismo de la pintura, ¿no? Cuando ya existían buenos experimentos poéticos radicales como los de Huidobro, por ejemplo, o bueno, de todo el dadaísmo, la poesía dadaísta, la poesía futurista, la poesía expresionista, ¿verdad? Que ya estaban, bueno, digamos, desde Mallarmé en adelante, la poesía se ha desmoronado en unas nuevas formas radicales. Esto para que tomemos en cuenta cómo los cambios no son tajantes, las rupturas entre épocas siempre son, ¿cómo lo llamaríamos? Son fluidas, no son cortes radicales. O sea, mientras una cosa se va desmoronando, la otra va consolidándose, pero mientras una no se separa de otra, hay una convivencia entre formas antiguas, formas nuevas, hasta que eso no se asienta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué cosas generó la famosa Semana del Arte Moderno de Sao Paulo, con todas esas fiestas y eventos culturales
bueno, una de las primeras cosas más consistentes del movimiento fue precisamente otro rasgo distintivo de los movimientos de vanguardia, que fue la creación de una revista, ¿verdad? En el propio año 22, la revista Claxon. Fíjense aquí el nombre de la revista ya nos da un síntoma. La mayor parte de las revistas de esta época tienen esos nombres como vinculados al mundo de la tecnología, de los grandes adelantos de la comunicación, la revista Radar, la revista Claxon. Los nombres tienen que ver con esas ideas de modernidad, de avance tecnológico. Bueno, a Claxon, digamos que una cosa que también está vinculada a ese nuevo ídolo del imaginario moderno, que es el automóvil, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? La corneta, ¿verdad? Que tiene esas connotaciones de ruido, de avanzada también, porque el claxon abre camino. Todos esos elementos ahí están connotando la elección del nombre. Además, el nombre tiene también una ¿cómo se dice?, una ortografía exótica. Es decir, hay todos los elementos para haber escogido ese nombre y no trompeta o otro nombre, ¿verdad? Entonces, fíjense, como siempre, las ampliaciones de figuras que aparecen muy pequeñas en las redes, bueno, aquí aparecen un poco deformadas, pero se pueden dar una idea de lo que sería un diseño que, bueno, no es verdaderamente tan revolucionario, pero si lo vemos en el contexto de las volutas Art Nouveau, de las publicaciones anteriores, de la academia, de las editoriales instaladas, bueno, aquí vemos ya también un rasgo de avanzada en el diseño gráfico de las revistas, que tiene quizás resonancias del dadaísmo, sin ser tan violento, tan radical, pero aquí vemos entonces la puesta en escena de una nueva manera de entender la tipografía, la distribución de las letras en el espacio de la página, el protagonismo del poder visual de la letra y de los números, más allá del sentido, ¿verdad? Es el valor de esa A que se utiliza para enfatizar la A de arte, pero también la A de claxon y de moderna, ¿verdad? Fíjense que en brasilero, en portugués se dice arte moderna, no arte moderno. Y bueno, esa letra engrana todo como una especie de ancla, como una especie de integrador de todo el conjunto. Bueno, y aquí aparece lo que podríamos considerar el primer manifiesto del grupo modernista. Y bueno, aquí fíjense la revista, este es ¿cómo diríamos eso? La editorial del primer número de la revista, que lo podemos tomar perfectamente como el primer manifiesto. Dice, Claxon sabe que existe la vida y, aconsejado por Pascal, mira el presente. Claxon no se preocupará de ser nuevo, sino de ser actual. Es la gran ley de la novedad. Es aquí como tiene el nivel de todo manifiesto, la promesa, el anuncio del porvenir. La constatación de que Claxon está vinculado a la vida, que mira al presente, que no se preocupará de ser nuevo, sino de ser actual, ¿verdad? Y que se basa en la ley de la novedad. Es decir, está prometiendo lo que va a hacer. No se preocupará de ser nuevo, sino de ser actual, ¿verdad? O sea, lo que va a aparecer en la revista, que aparecieron 10 números, bueno, es lo más actual posible. Claxon sabe que la humanidad existe la vida, existe la humanidad. Es decir, es una revista que no está de espaldas a la realidad, ¿verdad? No es una revista autista que solamente para sí misma, para el arte, como una cosa alejada de la experiencia concreta, sino que es una revista o un movimiento que se integra a la vida y a la humanidad en general, y esto es un rasgo también prototípico de la vanguardia histórica. Y por eso es internacionalista, fíjense, abierta al mundo, lo cual no impide, siempre encontraremos este matiz, ¿verdad? Frente a la afirmación de internacionalismo
cosmopolitismo, universalismo, siempre en nuestros manifiestos encontramos esta vuelta nacionalista, lo cual no impide que por la integridad de la patria, Claxon muera y sus miembros brasileños mueran. O sea, esto es inconcebible en un manifiesto dadaísta. Esta declaración trasnochada de patriotismo, ¿verdad? Pero bueno, eso para que vean la peculiaridad de nuestros movimientos experimentales, en que la necesidad de afirmarlo de uno es fundamental. ¿Por qué? Porque somos culturas coloniales marginadas, periféricas, que tienen que reafirmar su propia identidad. Muchos estudiantes se preguntan, ¿pero hasta cuándo el rollo de la identidad? Bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que eso se asimile culturalmente y ya no necesitemos como Europa, que, bueno, tiene una historia de no sé cuántos siglos, ¿verdad? Desde Roma en adelante, o por no decir desde Grecia, y bueno, ya que no tiene que discutir nada acerca de sus raíces. En cambio, nosotros, ¿de dónde venimos? Venimos de hace 400, 500 años, ¿no? Nuestra cultura, por lo menos la que nos da nuestra identidad lingüística y nuestra identidad sociopolítica, ¿verdad? Por no hablar de toda la herencia precolombina que fue en muchas partes arrasada por completo. No entremos en esa discusión, pero esa discusión está aquí implícita, ¿verdad? Cuando veamos el manifiesto antropófago, esa célebre cláusula, to be or not to be is the question, parodiando la pregunta de Hamlet en la obra de Shakespeare, en ese to be, que es una parodia del to be, en la lengua tupinamba de los indígenas brasileños. Eso es lo que es la antropofagia, eso es lo que es la asimilación del otro ritual, como dice Osvaldo Andrade en el manifiesto antropófago, incorporación del otro para hacerme más fuerte, ¿no? O sea, aquí está Shakespeare, pero Shakespeare está deglutido, digamos, digerido y impregnado de la brasileñidad que pueden tener la relación con los tupinambas, que probablemente esta gente no tenía ninguna relación con los tupinambas, pero era una cuestión, digamos, ideológica de defender las raíces propias de América y en este caso de Brasil. Claxon sabe que el laboratorio existe. Fíjense, estos encabezamientos son muy interesantes. La vida, la humanidad, es decir, el presente, lo real, la humanidad, es decir, el mundo en general, el laboratorio, es decir, lo experimental, ¿verdad? Ya el arte que está consciente de los nuevos adelantos de la ciencia, en los progresos de la psicología experimental, etcétera, etcétera. Un arte que no está desligado de la ciencia o de las disciplinas técnicas. Abajo, entonces, los prejuicios artísticos. Libertad, pero libertad frenada por la observación. ¿No? Bien, fíjense aquí cómo se juegan las tensiones. Una libertad, pero no un desenfreno, ¿eh? No una libertad de la inspiración romántica desatada, sino un arte encaminado por unos objetivos. Claxon no es futurista, Claxon es clasista. Aquí hay un elemento prototípico también del manifiesto que es, quizás ustedes ya lo saben, alguien me puede decir qué elemento característico del manifiesto está puesto en evidencia en este elemento que yo destaqué en el centro de la lámina. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Están ahí? Sí, estamos aquí todos. Sí, aquí estamos. ¿Alguien puede decirme? El A1, no sé. Esto que estamos viendo ahora. No, es que dicen Claxon no es futurista, Claxon es clasista. Exacto. ¿Esto qué es? Clasista como clases. No, como yo Claxon. Creo que es como Claxon, exacto, que él es muy él, que es tan único o tan distinto exacto. que no puede clasificarse en ningún movimiento. Correctísimo. Dígame. Es esta cuestión definitoria del hecho de que está dando como, es una declaración marcada por el verbo es.
Exacto. Y por oposición primero. Primero por oposición, desgarrándose del pasado, bueno, su pasado contemporáneo, y presentándose como algo nuevo, incluso de una forma Exactamente. gramatical. No, Como algo nuevo y como algo autónomo, ¿verdad? Exacto. Pero esta manifestación, esto es lo que ustedes verían en una pancarta. Claxon es futurista, Claxon es clasista. ¿Esto cómo se llama? En lenguaje político. ¿Cómo se llama? Consigna. Propaganda. Esto es una consigna. El Sí. manifiesto tiende a provocar expresiones consignatarias de manera radical, es decir, cuya imagen tiene que ser eficiente, eficaz y convocar a la gente, es decir, seducir y involucrar al que la oye en el movimiento. O sea, aquí vamos los claxonistas. Claxon no depende del futurismo, Claxon es el mismo, es clasista, bueno, el claxismo es eso lo que está pasando aquí, ¿verdad? Aunque no existió nada como el claxismo, se habla de modernismo brasileño, antropofagia, pero aquí está la fuerza combativa del discurso del manifiesto, que es precisamente, bueno, ampararse en aforismos o en cláusulas muy fáciles de recordar o ergo consignas, ¿verdad? Claxon no es futurista, Claxon es clasista, abajo no sé quién, arriba no sé cuánto, todas esas cosas que vemos tanto en la vanguardia estética como en la vanguardia política, ¿verdad? Cuando las marchas, bueno, había muchas consignas cantadas de bando y bando o en pancartas, etcétera, etcétera. Es la misma violencia de la lucha en la calle, de la confrontación de las ideas y de los programas de cada movimiento en un contexto cultural de confrontación belicoso, beligerante. Klassuk sabe que el cinematógrafo existe, es decir, está al día. Él sabe que el cine existe y que la cinematografía es la creación artística más representativa de nuestra época. Es preciso atender la lección. Klassuk tiene un alma colectiva que se caracteriza por el ímpetu constructivo. Fíjense, alma colectiva, un grupo, un movimiento, ímpetu constructivo. Pero fíjense lo interesante, pero cada ingeniero echará mano de los materiales que le convengan. Esto significa que los escritores de Claxon apenas responderán por las ideas que señalen. Esto ya es casi más dadaísta. Es decir, por un lado, hay un movimiento colectivo y un ímpetu de construcción, pero cada uno de los ingenieros, fíjense que no son escritores, no son poetas, no son artistas, sino ingenieros, como los habría dicho un productivista, un constructivista ruso, ingenieros del verso, por ejemplo, ¿verdad? Echar a mano de los materiales que le convenga. Es decir, cada individuo dentro de la colectividad es libre de agarrar y formar con los materiales su propia obra. Ni siquiera es una imposición dogmática de que el movimiento tiene unas ideas y hay que respetarlas. ¿Ok? Ha ocurrido eso con muchos movimientos de vanguardia, fundamentalmente en el surrealismo. Pero no todos los movimientos de vanguardia, mientras más vanguardistas son, más liberales son en este sentido, menos normativos, ¿verdad? Esto significa que los que participan en Claxon, los que escriben, bueno, apenas responderán por las ideas que señalen ellos y no se comprometen con las ideas de los demás, ¿verdad? Hace 130 años que la humanidad está remoloneando, dice él. Hace 130 años, no sé exactamente por qué dice esa fecha en particular, sería buena idea investigarlo. Y bueno, hace 130 años la humanidad está remoloneando, o sea, dando vueltas por una zona ahí complicada. La revuelta es justísima. No podría decir que esos 130 años probablemente son los que en el año 20 tiene la Revolución Francesa. Es decir, desde la revolución, de las revoluciones modernas, la humanidad está como dando vueltas a ver cómo se organiza. Todavía no nos hemos organizado. La revuelta es justísima todavía. La revuelta es necesaria. Queremos construir la alegría, la propia farsa, lo burlesco no nos repugna. Mojados, resfriados, reumáticos, por una tradición de lágrimas artísticas
nos decidimos. Es decir, frente a eso reaccionamos, ¿verdad? Nos decidimos, estamos mojados, empapados, reumáticos ya de tanto lloradera, de tanta Chopin y de tanto nocturno, ¿verdad? Y de tanto lunario sentimental, y nos vamos a la operación quirúrgica, es decir, extirpación de las glándulas lacrimales. Basta de lloradera. Llegó la época de las batutas, ¿verdad? Brasileiras, del jazz band, del chicharrao, de Carlitos, de Chaplin, de Muti Jeff, de los cómics. Era de la risa y de la sinceridad, era de construcción, era de Claxon. Fíjense además esta vehemencia, la apertura de un mundo nuevo. Es decir, hemos estado remoloneando. Bueno, llegó el momento de tomar decisiones. Eliminar las glándulas lacrimales, eliminar la tragicidad, el dolor, la lloradera. Y bueno, vamos a ponernos al día con el cine, que es lo más actual. Con el cine, con las batucadas, con el jazz, con las películas de Carlitos, con las cómics en los periódicos. Y bueno, es una época de risa, es una bella época, ¿verdad? Entre el fin de la guerra y lo que no se sabe que viene, en una época de efervescencia política también en el Brasil. Bueno, es una era de efervescencia y de esperanza, era de construcción, era de claxon. Fíjense, los estridentistas quieren hacer ruido, el claxon hace ruido, la estampida de una sonoridad potente que se impone. Bueno, esos son elementos emblemáticos que no están elegidos por no dejar, ¿verdad? Fíjense, ya son las 4 de la tarde y ustedes tienen que ir a tomarse su refresco y hacer lo que tengan que hacer. Yo les voy a quitar solamente un momentito para ver la pintura de otro pintor del momento, Emiliano de Cavalcanti, y nos quedan 2 manifiestos por abordar. Lamentablemente, yo siempre creo que me voy a tardar 1 hora con todo y no me alcanza la hora. Seguimos montando un pedacito del anterior en la que viene, ¿verdad? Esperemos que eso no sea traumático para nosotros y que, bueno, montándonos sobre el anterior, también tengamos la experiencia de eso que acabamos de decir, de las transiciones, que nada es un corte radical en una época a otra, de un movimiento a otro. En todo caso, como Malfatti, Emiliano de Cavalcanti es un pintor que se conecta con las novedades del arte moderno de vanguardia ya en la época de la Semana de Arte Moderno, a partir de la experiencia de Anita Malfatti en Europa. Y bueno, sobre este testimonio del año 55, Emiliano dice lo siguiente: mi modernismo se coloreó de la anarquía cultural brasileña, y si de este modo fallaba, poseía el don de renacer de los errores, la inexperiencia y el lirismo brasileño. Yo extraje el carnaval, yo creo que aquí, sí, yo extraje el carnaval del carnaval carioca, el amor al color, al ritmo, a la sensualidad del Brasil virginal. Y fue esa presencia de una multiforme nación real ante mis ojos, ingenuos y fascinados, lo que me hizo después reír de la afectación de la vieja academia. Esto es muy interesante, esta declaración de Cavalcanti, la idea de la anarquía cultural brasileña penetrando la experiencia de lo antiguo, de lo romántico, del lirismo clásico, rescatando lo popular, el carnaval carioca, el amor al color, al ritmo, a la sensualidad de un Brasil virginal. Fíjense también la idea de este Brasil virginal que sus propios artistas no habían atacado de una manera o abordado de una manera radical. Entonces, aquí está metida en la vanguardia una cuestión nacional, de cultura nacional, que no vamos a encontrar en la vanguardia europea. Una presencia multiforme de una nación real ante mis ojos ingenuos y fascinados. Lo que me hizo ver, estar nueva en contacto con la realidad, lo afectada que era la vieja academia, ¿no? Entonces, fíjense, esto lo vamos a ver con la pintura de Tarsila do Amaral, que la veremos la próxima clase, junto con Manifiesto Pau Brasil y Manifiesto Antropofágico, que les invito a leérselos de una vez, si no lo han hecho todavía, de modo que esa primera parte de la clase
pueda ser un poquito más veloz, ¿verdad? Puesto que ya ustedes van a tener leído eso y van a explorar por ahí la pintura de Tarsila do Amaral, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, miren, empieza a pintar una pintura como esta, en la que, bueno, todavía tenemos resonancia de cierta familiaridad con el cubismo, con cierto expresionismo, pero lo que priva aquí es las figuras populares, las escenas populares que tienen que ver con la samba, con el carnaval, bueno, con el elemento racial mestizo y festivo de la cultura brasilera, ¿no? Digamos que aquí hay una consonancia entre figuración y bueno, un pequeño, aquí no hay tanto experimentalismo figurativo en la construcción de las figuras, sin embargo, hay ciertos elementos que recuerdan el cubismo y también el expresionismo, ¿no? Este tipo de trabajo son todos de los años 25 hacia los 30. Por ejemplo, Roda do Samba, siempre está allí la música presente, el mestizaje, la negritud, ¿no? Estas muchachas más paulinas de un barrio de Guaritinguatá del año 30, bueno, que también recuerdan muchas pinturas del expresionismo de Die Blaue Reiter de Múnich, las pinturas de, ahora no me voy a acordar de este pintor, pero que tiene muchas escenas callejeras berlinesas. Aquí hay un contacto clarísimo entre ese tipo de nuevos fenómenos. Fíjense que en estos cuadros está lo popular, la cultura tradicional, la samba, el carnaval, etcétera, etcétera. Y en esto más bien la vida urbana, bueno, las de las muchachas a la moda de los años 20, etcétera, etcétera. Entonces, el próximo día nos encontramos hablando del manifiesto de Poesía Pau Brasil del 24, del manifiesto antropofágico del año 28, y entre medio la pintura de Tarsila do Amaral, que de alguna manera es como un puente entre este primer manifiesto del modernismo y el último manifiesto. ¿Ok? Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias. Vale, entonces nos vemos el próximo miércoles con esa pestañita de modernismo brasileiro y entramos ya entonces en la cuarta aventura, que es la aventura de la Escuela del Sur y el constructivismo de Torres García. Y bueno, no sé si han podido explorar la página que les recomendé del Museo de Fine Arts de Houston. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. Hay mucho material allí y se pueden ir alimentando previamente de las materias que vamos a abordar en la clase. ¿Ok? Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Chao, gracias. Hasta luego. Buenísimo. Chao. Hasta luego. Los voy a abandonar. Chao. Gracias.